y en la sombra de tus alas me ampararé. Aleluya. Hasta que pasen los quebrantados, clamaré al Dios altísimo, al Dios que nos favorece. Gloria a Dios. Inclinamos nuestro rostro, hermano, en la actitud de oración, amantísimo Dios. Y Gracias. Gracias, Señor, porque Amén, nos permites sí, Señor. estar en tu casa de oración. Gracias por cada uno de nuestros Alabado hermanos, sea tu Padre, nombre, Señor. que está Mi Dios eterno, Señor. con nosotros. En el nombre de Jesús. Padre, con el único propósito de alabar y de bendecir tu nombre. Te suplicamos, Señor, que te agrades de cada palabra, que nos des de tu presencia, Señor, que nos des de tu gracia. Aleluya. Bendita por Bendita adoremos a Cristo el Señor. Dilo otra vez, hermano. Bendita adoremos. Bendita adoremos. Bendita adoremos a Cristo el Señor. Amén. Te damos la gloria es tuya, mira, Señor. La gloria es tuya. La gloria es tuya. La gloria es tuya. Oh Cristo el Señor. Sí, Señor, aleluya. Venid, ven todos a Belén, marchemos de gozo triunfante, vestidos al Rey de los cielos, humildes veremos. Venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor. El que es Hijo eterno del eterno Padre y Dios verdadero que al mundo creó. Del seno divino nació de una madre. Venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor. Que se oiga. Venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor. El pobre pesebre ya se reclinaba, en pobre pesebre ya se reclinaron a nuestro ofreciendo en verdad salvación. Al santo Mesías, al verbo humano, venid,
Ven y adoremos, ven y adoremos, ven y adoremos a Cristo el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Al poder en Jesús. Aleluya. Ayúdeme con sus palmas, hermanos, el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también, amén. Pues en dulce vino, santo al Señor, que oigan su conciencia y verdad. Desde el alto cielo baja el Salvador, para ver el brillo del portal, para que mire esa estrofa, con el dulce vino. Santos al Señor, yo ya tengo que tu libertad.
Gloria a Dios. Gloria, gloria. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Saben que cuando le dicen Dios le bendiga, le dice amén, se acepta esa bendición. Porque si nos quedamos callados, que no queremos recibir esa bendición. Cuando uno dice Dios te bendiga, te está deseando lo mejor. ¿Sí me escucha? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El día de hoy, yo no sé si alguno de ustedes se acuerde bien, pues tenemos la de esta, pero quiero que vayan conmigo al segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 7. Segundo de Reyes, capítulo 7. Tiene verso 1 al verso 20. Verso 1 al verso 20. Pero no lo vamos a leer todo. Pero yo quiero ¿cómo se llama? Explicar acerca de... Yo sé que muchos de nosotros conocemos lo que es la vida de Tomás, el discípulo, ¿verdad? Hablando un poco acerca de la vida de Tomás, Tomás andaba con Jesús, estuvo caminando con él, miró todo lo que Jesús hacía, pero en el libro de Juan, si no me equivoco, es capítulo 20, ¿verdad? 20-24, ok. Juan, capítulo 20. 20-24. Bueno, le voy a leer del verso 24 al verso 29, se lo voy a leer rapidito. Dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos al Señor: hemos visto. Él les dijo: si no viere sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Dice que 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Verso 27 dice: luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca, ¿qué dice? Tu mano y métela en mi costado. Y no seas, ¿qué dice? Incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Esa es una afirmación de que reconoció que él era Dios, ¿verdad? Señor mío, ¿y qué dijo? Dios mío. Bueno, y Jesús le dijo, ¿por qué le dijo? Porque me has visto, Tomás, creíste. ¿Y qué dice? Bienaventurados los que no vieron, ¿y qué dice? Creyeron. Bueno, lo que yo le quiero decir en este día de hoy es que vamos a ver acerca de la iglesia. Porque a veces nosotros pensamos que ir a la iglesia es estar bien y ya como que tenemos una buena relación con el Señor. No, es que nosotros no seamos incrédulos. O sea, que le creamos al Señor de lo que el Señor ha hecho, porque recuerde que Jesús algo ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Jesús algo ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es testificar, hablar,
decirle a la gente, sabes que hay un Dios que te puede ayudar, hay un Dios que te puede cambiar, hay un Dios que tiene el control de todas las cosas, ¿verdad? Fíjese que en el libro de los Salmos usted va a encontrar a los animales, y aunque usted no lo crea, pero dice que aún los leones, dice que se postran y le dan gracias a Dios por el alimento que Dios les ha acercado. Eso es lo que enseña la Biblia, que aún los leones, unas presas salvajes, que cuando ellos rugen, ellos están orando y saben que hay un Dios, imagínense, que hay un Dios que los alimenta. Y nosotros, que Dios nos ha dado un conocimiento de decir, yo tengo a un Dios vivo, que siempre me ha cuidado, me ha guardado, me ha enseñado que Dios está conmigo. ¿Cómo nosotros no vamos a reconocer y darle la gloria y la honra al Señor? ¿Verdad? Amén. O sea, eso es lo que yo digo. Por eso nosotros tenemos que seguir testificando de que servimos a un Dios vivo. Nosotros no servimos a un Dios muerto. Porque Cristóbal dice, los muertos no le alaban, porque muertos ya están muertos. Pero nosotros estamos vivos. Amén. Bueno, en esta historia le voy a platicar algo acerca de lo que hizo el rey Ben-Hadad, el rey de Asiria, con el rey de Israel, en este caso Joram. Ambos reyes tenían un conflicto, pero como ellos no quisieron obedecer a Dios, ellos quisieron hacer lo que a ellos les parecía bien, ¿verdad? Recuerde que esos son líderes, ¿verdad? Cuando un líder de una nación no hace las cosas como a Dios le agrada, ¿quiénes son los que sufren? Pueblo. El pueblo. Cuando un líder o un pastor o los líderes de una iglesia no hacen bien las cosas para Dios, ¿quiénes son los que sufren? Los miembros de la iglesia. Cuando un padre de familia o una madre de familia no hace bien las cosas, ¿quiénes son los que sufren? Los hijos. Sufren los hijos. Entonces, nosotros tenemos que ver el ejemplo de ellos, que ellos fueron lo que ellos sufrieron. Porque la nación está, aunque usted no lo crea, recuerde que la Biblia es eficaz y es la verdad. La Biblia nunca va a mentir. Si la Biblia dice que la gente se comía a sus hijos, usted tiene que creer que la Biblia dice que se comían a sus hijos. O sea, imagínense hasta qué punto llegaron ellos de que por la desobediencia, en este caso Joram, quien reinaba en el norte, por su desobediencia sufrieron muchos oprobios, ¿verdad? Quizás a lo mejor con el paso del tiempo no les iba tan bien, o les iba bien y no le hicieron caso a Dios, porque recuérdense que había puesto, cuando empezó el reino se dividió, levantaron dos altares, ¿verdad? Uno en Dan y el otro, en Betel. ¿Se acuerdan que eso ya lo estuvimos hablando anteriormente? Bueno, los del norte, ellos estaban comenzando con algo, en una desobediencia. Tenían un conflicto con los asirios. Entonces, el rey Ben-Hadad había, cercado todo lo que era Samaria. Lo había acercado todo lo que era Samaria, pero vamos a ir poco a poco y quiero irme un poquito. Recuerden que les dije Segunda de Reyes capítulo 7, verso 1 al verso 20. Pero vamos a ver, por ejemplo, lo que pasó. Yo sé que hay veces que nosotros sacamos una prédica y decimos, bueno, estos 4 leprosos, Dios los sanó, fueron a, a dar las buenas nuevas. Pero vamos a ir paso por paso para que nosotros no nos perdamos. Bueno, cuando nosotros vemos la condición de estos leprosos, vemos que tenían una infección en su piel, a quienes fueron apartados fuera de la ciudad para no tener ningún contacto con la gente. Eso era lo que existía, ¿verdad? Ahora en este caso, como había yo dicho, que el rey de Asiria, Ben-Hadad, con el rey de Israel, Joram, dice que nosotros, el desvío de cada uno de ellos, fue el culpable por no haber quitado los 2 becerros, ¿verdad? Los 2 becerros que se habían puesto. Bueno, ese problema le trajo consecuencias internacionalmente. La pregunta es, ¿quién fue quien provocó este desastre? Ben-Hadad, rey de Siria. Las naciones de Siria e Israel estaban enfrascadas en una guerra.
En el sitio de Samaria y la hambruna resultante, capítulo 6, versículo 24 al versículo 7 al 2, dice que nos describe con imágenes dramáticas la situación que vivía ahora la ciudad de la capital. En este caso, la condición que se estaba viviendo era el exorbitante precio de la cabeza. Fíjense hasta dónde caen las cosas. El exorbitante precio de la cabeza de un asno era el precio más ridículo de un puñado de estiércol de paloma, en el cual ellos lo usaban como combustible para cocer lo usaban como un combustible. Nosotros usamos leña, el tanque, el propano, cualquier cosa, ¿verdad? Pero ellos usaban el estiércol de paloma. Y la práctica del canibalismo, todas estas cosas, recuerde, que se practicaron. O sea, que había hambruna, había escasez, y que mismos ellos habían practicado el canibalismo. Ben-Hadad, rey de Siria, sitió Samaria. Joram y el pueblo de Israel no quisieron someterse al Señor. En el versículo 25 dice que los precios de comida eran indeseables y pocas cosas podrían haber en desagradable para comer, como una cabeza de asno. Recuerde que la cabeza de asno no es igual que la cabeza de un buey. Porque la cabeza de un buey usted puede comer la lengua, puede tener los sesos y tiene bastante carne. La cabeza del asno no. La cabeza del asno es muy poca la carne y una de las cosas era que la cabeza del asno era, era un animal que era incodiciable, o sea que no era codiciable. Entonces ese era un problema que se vivía. Subían los precios de la comida, que la gente decía, ¿sabes qué? Vamos a tratar de comprar algo que nos pueda sustentar, pero no lo podían encontrar. Imagínense, después del verso 26, el verso 27 dice que el rey sabía de antemano que él no podría ayudarle y que su solución sería el Dios vivo de Israel, porque recuerden que todo esto viene enlazando una historia. Ahora, en el versículo 28 del capítulo 6, donde nos dice lo siguiente, dice, y le dijo el rey, ¿qué tienes? Y ella le respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Entonces dice, cocimos pues a mi hijo y lo comimos, y el día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó, ¿qué dice?, sus vestidos, y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. El problema es de que, mire, el profeta le profetizaba, el profeta le decía lo malo que estaban haciendo ellos. Pero es fácil echarle la culpa a alguien, ¿verdad? En este caso el rey le echaba la culpa a Eliseo. Eliseo él se dejaba guiar por lo que el Señor le decía. Ahora estas mujeres, lo que ellos hicieron es que una de ellas fue tan sabia que le dijo, comámonos tu hijo y el día de mañana nos comemos el nuestro. Y muchas veces dice la gente, es que eso no va a poder pasar, o cómo Dios permite eso. Bueno, lo permite por la desobediencia de ¿quién? Del hombre. De la desobediencia del hombre. No es que Dios sea malo, es que nosotros somos los malos. Tanto llega la necesidad de sufrir que usted se da cuenta que cuando una nación, fíjese todo el cumplimiento que se da proféticamente o históricamente, por ejemplo, cuando un líder de una nación le da la espalda a Dios y quitan a Dios, la nación sufre. Usted ve Venezuela cómo ellos han sufrido, ¿verdad? Ellos han sufrido, Cuba como ha sufrido. También de igual forma todas esas naciones que han quitado a Dios han sufrido. Por ejemplo, ¿qué es lo que lleva a la desesperación cuando no hay comida? Se comen unos con los otros. Por ejemplo, la otra vez estaba mirando una película de los Andes que se chocó una avioneta. Y eso no es que se invente una historia, una historieta, no. Ese es caso de la vida real, que los que quedaron vivos, para que ellos sustentaran y siguieran hacia adelante, se comieron a los muertos. O sea, se los comieron poco a poco hasta que ellos sobrevivieron y dieron, ¿cómo se llama? Y muchos se quedaron muertos.
Entonces todo eso lo que lleva, esa nación de Israel, por su desobediencia estaban sufriendo. Recuerde que los hijos ellos ya los habían cercado, ellos ya no tenían por dónde salirse, ellos ya estaban encerrados, ¿verdad? Ellos ya estaban sitiados, ya no podían escaparse del pueblo de Israel. Dios lo había permitido, ¿por qué? Por su desobediencia. Dios los había permitido. Recuerde que Dios es el que maneja toda la historia. Toda la historia la maneja Dios. ¿Para qué? Para hacerle saber y darle a conocer al hombre que hay un Dios verdadero, que se tiene que servir, porque con Dios no se juega. Tenemos que seguir sirviendo a Dios. Amén. Dice, mire, acerca del canibalismo, dice, consecuencias de acerca de la desobediencia. Esta mujer que observaba que el rey Joram de Israel caminaba por el muro de la ciudad, paseándose. ¿Cuál era la condición? ¿Qué era lo que estaba pasando? Con el propósito de revisar cómo van las cosas, tanto fuera como dentro de la capital. Esa mujer probablemente era una residente marginada, cuya ocupación la mantenía en la situación ambigua de estar cerca de la alta sociedad, pero sin pertenecer a ella, le exige al rey lo que todo rey debe de hacer: proveer. ¿Para quién? Para su pueblo. O sea, porque si tenemos a un rey, tenemos que ir ante él, ¿verdad? Que solucione las cosas. Por ejemplo, hay una iglesia, si está sufriendo, tienen que venir los miembros que están sufriendo con los líderes que están pasando. Bueno, si los hijos están sufriendo, ¿qué pasó con el padre de familia, la madre de familia? ¿Por qué los hijos están sufriendo? Entonces, todas esas cosas nos enseñan. Recuerden que Dios ya les había advertido al pueblo de Israel. En Levíticos 26, 29 dice, y comeréis. Dios ya se lo había anticipado a ellos. Si tú desobedeces, eso es lo que te va a pasar. Recuerde que Dios advierte, ¿verdad? No, Dios no va a decir, ¿sabes qué? Te va a pasar esto. No, Dios les advierte acerca de las bendiciones y acerca también de la desobediencia. Van a sufrir las consecuencias. Levíticos 26, 29 dice, y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. O sea, Dios ya se lo había advertido. En la ley levítica eso les decía, si ustedes no se someten, eso les va a pasar. Bueno, de igual forma, en el Deuteronomio capítulo 28, versículos 53 al 57, fíjense que todos los que están anotando ahí dice, y comerás el fruto de tu vientre, o sea, lo que está de ti, de tu carne, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo, al recién nacido como sale de entre sus pies, y a los hijos que tienen a luz, pues los comerás ocultamente por la carencia de todo en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Fíjense, todo eso se va cumpliendo. En el libro, cuando usted lee el libro de Lamentaciones, es tan crudo, que fíjese que en Lamentaciones 4:10 dice, las manos de las mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la ira de mi pueblo. Póngase eso en su mente. ¿Cómo la gente, imagínese una persona mayor de edad? Eso es lo cuando yo leía toda esta historia y dentro del contexto también decía yo, el enemigo se saciaba de castigar a la gente, decir a una persona de 70, 80 años de edad, desnudarlo, colgarlo y balearlo. O sea, de hacerle tanta atrocidad, ¿qué se ganaban ellos? Pero ¿por qué sufrieron ellos eso? Por la desobediencia, ¿verdad? Por la desobediencia. Porque si nosotros, mire, todo aquel que sirve y obedece a Dios, ningún mal vendrá sobre su vida. Porque nosotros, por eso Pedro, cuando Pedro fue encarcelado juntamente con Juan, le dijeron, no sigas predicando. Él dijo, no, mejor me es necesario obedecer a Dios antes que a quién, que a los hombres. Que aunque nos lo quieran impedir, es que nosotros tenemos que seguir sirviendo y adorando a nuestro Dios. Amén. Mire, la hambruna que se había soltado eran los precios más elevados que usted no se puede imaginar. Recuerde que cuando nosotros encontramos en lo que azotó en el 2019 con el 2020, 2021, lo del COVID, la gente se peleaba por las aguas, hacían filas, se daban y todavía discutían.
Y mucha gente después está vendiendo todas las aguas que agarraron extra. Fíjense, nosotros como iglesia, nosotros debemos de confiar en la palabra de Dios. Mateo 6:11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El libro de Salmos 121, verso 1 al verso 2, cuando nosotros vemos que dice, alzaré mis ojos a los montes, hace la pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. En el 6:30 del segundo de Reyes, volviendo a la historia, dice que el arrepentimiento del rey Joram fue muy superficial, porque no fue un arrepentimiento genuino. Recuerde que él no se arrepintió. ¿Por qué? Porque dijo, porque si le deseaba algo mal a Eliseo, eso quiere decir que no estaba arrepentido, ¿verdad? Porque Eliseo le estaba dando la palabra profética, ¿sabes qué? Y vamos a ver que Joram, uno de sus siervos, entrando en el capítulo 7 del versículo 1, vamos a ir conociendo poco a poco acerca de esta historia, donde nos empieza a enseñar. El versículo 1 dice que este versículo, Eliseo predice que el plazo entre 24 horas tendrán abundancia, todo vendrá a la normalidad, 24 horas, fíjese. Dijo Eliseo entonces, oí palabra de Jehová, así dijo Jehová, que dice, mañana a estas horas valdrá el sea de flor, o sea la porción de harina, en un ciclo, y 2 seas de cebada, un ciclo a la puerta de ¿qué? De Samaria. O sea, si se le cree, se le tiene que confiar a Dios. Ahora, yo entiendo que hay profetas que salen y que declaran y que decretan y que hoy todos los profetas dicen te declaro, te decreto y Dios tiene cosas buenas, sí, pero si la gente está portándose mal, ¿cómo Dios le va a suplir a la gente? Primero arregla su vida y primero hay que arreglar nuestra vida y hay que decir, ¿sabes qué? Vamos a arreglar nuestra vida. ¿Por qué? Porque a veces nosotros ponemos mal el nombre de Dios. Fíjense, Dios le había advertido que en 24 horas Dios iba a solucionar ese problema. Ahora, la gente va a decir, bueno, por tiempo y por años nosotros hemos sufrido. Pero Eliseo estaba confiado de que cuando él abría su boca, él declaraba una palabra de que iba a traer abundancia nuevamente, restauración, sanidad y todas las cosas para su pueblo. En 24 horas la gente se puede preguntar, ¿cómo para el otro día de mañana, cómo todo se va a venir de nuevo para, ¿cómo se llama?, a la normalidad? Es imposible. Bueno, para el hombre es imposible, pero para Dios todo lo es posible. Acuérdense que para Dios todo es posible. Entonces, dice que Eliseo le da la respuesta sobre el cambio de precio, que todo va a venir a la normalidad, pero el comandante del rey Joram se burla, porque él se burla. Fíjese, en el verso 2 dice, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, burlescamente, fíjese, eso es lo que a veces que la gente se burla. Si Jehová hiciese ahora ventanas en los cielos, le hace la pregunta, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás. ¿Qué le dijo? De ellos. O sea, no lo vas a comer por tu incredulidad. Por eso yo le digo, Tomás, al ver a Jesús le dijo, no seas incrédulo, sino que creyente, ¿verdad? Porque si ha andado contigo, ha hecho milagros. Por eso yo le digo, si Dios está con nosotros y todo el tiempo ha hecho milagros, ha hecho cosas en nuestra vida, ¿cómo no seguir confiando en Dios? Entonces, esta persona se apoyaba más en el rey, que es de la carne, que en el Dios verdadero. Ese es el problema, que a veces que la gente se apoya más en el hombre que en Dios. Ese es uno de los graves problemas. Eliseo le dio la respuesta sobre el cambio de precio, que todo traería a la normalidad. Dios traería también de igual forma castigo para la duda de ese príncipe. Lo vamos a ver en los últimos versículos del capítulo 7. En cambio, Santiago capítulo 1, versículo 2 al versículo 6 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia en su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche,
y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Por eso hay mucha gente que son, ¿cómo se llama?, inestables. ¿Por qué? Porque se dejan guiar por lo que dijo aquel, se dejan guiar por lo que dijo el otro. No, nuestra relación es personal con el Señor. Porque hay veces que, bueno, yo entiendo que hay hermanos, hay líderes, hay pastores, hay profetas, yo entiendo todo eso, que tienen el deseo, pero el deseo de nosotros es enseñarle a la iglesia, enseñarle a nuestros hermanos de que Dios es el único que nos puede dirigir y nos puede suplir a nuestra vida. Entonces, Dios es el único, Dios es el único. Ok, versículo 3 dice que la misión, fíjese que esta parte, cuando usted lo mira, hay veces que el hombre no quiere hacer la obra de Dios, pero para Dios, dice, si tú no vas, yo tengo mi plan perfecto para hacer una misionología. En este caso tomó 4, ¿qué? Leprosos. Fíjense, en el verso 3, dice, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno para el otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Ahora, pues, póngase a pensar en toda la condición de ellos. Ellos tomaron una decisión inmediata. ¿Para qué nos vamos a estar aquí? Vemos sufriendo toda la gente, ellos tienen el privilegio. Recuerda que ellos estaban aislados, no tenían ninguna relación los de adentro. Póngase a pensar que había gente, dentro del contexto, había gente que ellos decían, ¿sabes qué? Porque tenía que haber un proceso para que ellos nuevamente volvieran ¿cómo se llama?, a unirse con la sociedad, ¿verdad? Ya una vez que los chequeaban, ¿sabes qué? Pues tú ya estás curado, ya estás sanado, ven y únete. Pero póngase a pensar que la gente, si la gente del pueblo no había alimento, entonces los leprosos estaban esperando su alimento. Y si no llega el alimento, ellos se desesperaron. Ellos tomaron una decisión de decir, ¿sabes qué? Tenemos nosotros que arriesgarnos. Si nos quedamos aquí, nos vamos a morir. Y si vamos allá con los sirios, nosotros de todos modos o morimos allá o morimos aquí, pero de todos modos hay que arriesgarnos. Pero no se daban cuenta que era Dios quien les estaba inquietando para llevarlos a ese lugar. Era Dios, acuérdense, era Dios. Recuerden que Dios es el que, pues les vuelvo a repetir, Dios maneja la historia. Todo el tiempo cuando Israel o el pueblo de Dios desobedecía, Dios tenía que usar un pagano para volverle a enseñar. A Ciro le decía mi pastor. ¿Se acuerdan que Dios le decía a Ciro mi pastor? ¿Para qué? Porque lo llevó tanto tiempo para sufrir y nuevamente traerlo para su tierra. Por eso le decía mi pastor, porque le tenía que obedecer a Dios, los tenía que traer de regreso y llevarlos a su tierra de adoración. Pero vean, dice en el verso 5, dice, la fe de estos leprosos de levantarse e irse, no mantenerse en un lugar que ellos se tendrían que quedar. De levantarse, o sea, moverse hacia arriba. Recuerde que Job, capítulo 19, versículo 27, dice, 25, corrijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Versículo 6 al 7 dice, fue Dios quien ayuntó a los asirios. Vamos al 6, versículo 7 dice, porque recuerde que es Dios. Fíjese, Jehová, verso 6 dice, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado el sueldo contra nosotros, a los reyes de los heteos y de los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Ellos pensaban que se habían unido a otros para hacer más gente y ¿cómo se llama? Y levantarse en contra de los sirios. Pero Dios no lo hizo así. Fíjense que cuando nosotros empezamos a ver todo eso, fue que Dios les levantó un ruido, que ellos mismos se espantaron y salieron corriendo, dejaron sus comidas, dejaron sus burros, dejaron sus alhajas. Recuerden que cuando ellos conquistaban y se apoderaban de un lugar, se apoderaban de todo. Todos ellos eran riquísimos. Riquísimos eran en todo. En alhajas, en vestidos, en comida. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Era como cuando ellos, los leprosos,
salieron de ese lugar y al encontrar el lugar era como un tipo buffet que ellos encontraron. Un tipo buffet, porque todos los que peleaban en ese tiempo eran bien alimentados, comían de la mejor comida. O sea, para que no estuvieran debilitados, ellos tenían la mejor comida, tenían, ¿cómo se llama?, la mejor vestimenta, las mejores alhajas, o sea, eran riquísimos. Entonces, al entrar ellos a ese lugar y de encontrar de que ellos estaban, no había nadie, ellos empezaron a comer, a saciarse. Entraron a un ¿cómo se llama?, a un lugar, empezaron a comer. Pónganse a pensar en eso de que ellos encontraron que ya la carnita enchilada, que ya encontraron que los taquitos de asada, que ya encontraron, estoy hablando al tiempo de nosotros. Imagínense, pónganse a pensar en todo eso. ¿Qué fue lo que ellos quisieron hacer? Bueno, su ambición también los llevó a traicionar. Pero ellos reaccionaron con el paso del tiempo porque ellos dicen, no está bien lo que nosotros estamos haciendo. Fíjense. Dice, en el verso 6 al verso 7 fue Dios quien agritó a los sirios, pensando ellos que el pueblo de Israel se había aliado con el pueblo eteo. En el versículo 6 es que Jehová que les dio la victoria. Recuerde que Proverbios 21:31 dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Es Jehová. En el verso 8 dice que los leprosos al entrar se saciaron repetidas ocasiones y se hicieron de muchas prendas de valor y de animales, etc. Se alimentaron de buena comida como yo le había dicho. De igual forma, de nada nos sirve a nosotros como iglesia si nosotros estamos siendo alimentados y no queremos nosotros compartir la palabra del Señor. Hay una necesidad con la gente, por eso nosotros usamos las redes sociales para predicar. Estamos, ayer que estábamos sentados con todos los pastores, unos estaban siendo usados en la editorial, haciendo libros, otros en la radio, otros en un lado, otros en, ¿cómo se llama?, en el evangelismo, que se para, solamente el pastor que se para allá en Riverside, que se para ahí a anunciar. O sea, cada uno de nosotros, y nosotros hemos sido testigos de que nosotros, Dios ha usado nuestra vida. El hermano que se iba a ahorcar, recuerde, esta iglesia ha sido de instrumento. La vez pasada que nosotros salimos a evangelizar, encontramos a la hermana Vania, y la hermana Vania escuchó el mensaje y voy para allá, y aquí está congregándose con nosotros, ¿verdad? O sea, cada uno de nosotros, el hermano Domingo, a pesar de que ya no está con nosotros, nosotros no quisimos retenerlo acá con nosotros, no es porque no lo hayamos querido, pero el pastor Oscar le dio el buen consejo y le dijo, sabes que tienes a tu familia en México, está tu esposa, están tus hijos, no está bien que tú estés a un lado y todo eso. Por buenos motivos él tomó la decisión y se fue a estar con su familia. Él está contento allá con su familia, pero sigue, ¿cómo se llama? Sigue hablando de Dios. Bueno, cada uno de nosotros, la música, cada uno de nosotros somos parte para seguir predicando y testificándole a la gente. Amén. Mire, cuando nosotros vemos del verso 8, dice, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro, vestidos y fueron y los escondieron vueltos y entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Fíjese, la iglesia posiblemente también está escondiendo lo que Dios lo puede usar. Luego si dijeron el uno al otro, no estamos haciendo, ¿qué dice? Bien. Hoy es día de ¿qué? De buenas nuevas y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la nueva en casa del rey. Recuerden que ellos habían sufrido, ellos habían pasado momentos difíciles, ahora Dios les había concedido todo el privilegio. Y ellos también como que se habían, ¿cómo se llama?, estancado. Y ahora ellos decían dentro de ellos, no está bien lo que nosotros estamos haciendo. Tenemos que ir ante el rey y darle las buenas nuevas de que hay una gran bendición. Por eso nosotros no podemos negarle a la gente de decirle que hay un Salvador.
que hay un Dios que si me cambió, me ha ayudado, me ha mostrado su amor y su misericordia, que de igual forma lo puede hacer con cada uno de ellos. El verso 9 dice, y ellos sabían que estaban haciendo mal en guardar en vez de compartir. Recuerde que Santiago no se equivoca. 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dice, porque ya nosotros sabemos lo que es bueno, qué es lo que Dios ha hecho con nosotros. El problema es que si nosotros callamos, aunque Dios puede usar cualquier medio, Dios lo puede usar, pero ¿qué de nosotros? Recuerden que la escritura de Proverbios dice que cada uno de nosotros vamos a dar cuenta ante Dios de todo lo que nosotros hayamos hecho. Por eso le animo a que nosotros sigamos hacia adelante. La palabra que aquí se usa para buenas noticias es verosar. Ellos sabían que si no compartían su mal, les alcanzaría. Versículo 10 dice que los leprosos vinieron y gritando, dando aviso. Así de la misma manera debemos de ser como iglesia, que le gritemos a la sociedad que nos ha dado el pan de vida para vivir y no debemos de ocultarlo. No tenemos que hacerlo. Gritar en hebreo es kará, que es llamar, convocar, o sea, dar voces a una persona para que venga y para advertirle de algo que posiblemente, si no lo hace, le acarreará, ¿cómo se llama? Juicio. Verso 11 al verso 15. Dice que los porteros le hacen saber al rey, pero el rey desconfía, pensando que sus enemigos se han escondido para capturarlo. Porque recuerden que ellos se cuidaban tanto el uno como el otro, ¿verdad? Ellos estaban, como quien dice, rodeados, y para que no entraran y los capturaran, ellos tuvieron, ¿cómo se llama? Porque no sabían si realmente era, ¿cómo se llama? Como una trampa que les iban a hacer. No, lo que el rey Joram hizo es que envió a gente, a poquita gente, si los capturan, si no vienen de regreso, es cosa, ¿cómo se llama? Que era una trampa que ellos iban a hacer. Pero si venían con una buena noticia, era que realmente era el testimonio que ellos estaban dando. Entonces, por eso se aplica de esa manera. Entonces, por eso los porteros dicen que le hacen saber al rey que el rey desconfía pensando que sus enemigos se han escondido para capturarlo. Pero al igual respondió diciendo que envíe para inspeccionar el lugar para estar seguros. Así llegaron a saciarse de todo. En este caso, el camino lleno de bendiciones que los sirios dejaron al huir. La muerte del incrédulo, versículo 17. Fíjense, verso 7-17 dice: y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios. Cuando el rey descendió a él, aconteció pues que de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo: yo 2 seas de cebada por un ciclo, y el sea de flor de harina será vendido por un ciclo. Mañana a estas horas a la puerta de Samaria, a lo cual aquel príncipe había respondido el varón de Dios diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, pudiera suceder esto. Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás con ello. El último versículo dice: y le sucedió así porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Fíjense, cuando manejamos toda esta historia, si el mismo Eliseo le digo, ¿sabes qué? Mañana, o sea, diciendo 24 horas, esto va a ocurrir, que todo va a venir a la normalidad, ¿verdad? Al traer todas las riquezas, traerla, o sea, ya la gente se estaba enloqueciendo, estaba volviendo a la normalidad, y no se sabe. Dice que posiblemente una familia de 4 personas fue que a lo mejor atropelló a esta persona, pero eso no ¿cómo se llama? No se asegura. Posiblemente que lo haya atropellado por el desespero de ir a agarrar comida, de saciarse. Póngase a pensar cuando nosotros vamos a un estadio y la gente sale corriendo por lo desesperado. Hay veces que la gente, han habido muertes. Entonces, no se sabe si de esa manera pasó, pero el cumplimiento de la palabra profética se dio. Versículo 2
Le dijo, Eliseo le dijo, mañana a estas horas todo vendrá a la normalidad, pero se va a cumplir la palabra, que tú no vas a ser bendecido. Al contrario, por tu incredulidad vas a sufrir las consecuencias. Entonces, creerle a Dios de la palabra. Si Dios nos dice que Dios tiene el cuidado de nosotros y que Dios nunca nos va a dejar, ¿cómo es que nosotros vamos a dudar? Si Dios está con nosotros. Dios está con cada uno de nosotros. Amén. Mire, la muerte del incrédulo que puso en duda la palabra de Dios fue por medio de Eliseo. Hubo abundancia de grano sin que Jehová hiciese ventanas en el cielo. Como había dicho, en son de burla el incrédulo. Porque hay veces que se burlan de Dios, ¿verdad? ¿Dónde está tu Dios? Y dime, ¿y por qué está pasando todo esto? ¿Y por qué tú te...? Espérate, hay que estar paciente. Porque es bueno que nosotros pasemos, ¿verdad?, por muchas tribulaciones. Porque es necesario que cada uno de nosotros pasemos por ese periodo. Pero al final de la historia vamos a reinar con el Rey de Reyes. Vamos a estar con el Señor por la eternidad. Amén. Mire, esos leprosos se han vuelto profetas. ¿Por qué? Porque dieron esa palabra. Para el informe de estos 4 leprosos, la ciudad fue sustentada. Ahora, Dios los usó a ellos. Fíjense, cuando el rey desobedeció y no quiso someterse a lo que él tendría que hacer, traerle sanidad a la nación, no quiso someterse. Dios usó a 4 leprosos. Bueno, si nosotros no queremos hacer, nadie puede frustrar los planes de Dios. Nadie. Si nosotros no queremos predicar, Dios va a usar las piedras. ¿Verdad? En este pasaje no es literalmente que las piedras van a hablar, no. Lo duro de la gente que son, sus corazones son duros. Dios va a usar a la gente más dura que tienen un corazón de piedra y no de carne. Por eso le decía yo, Ciro. Por eso le decía yo, gente que no quiere saber de las cosas de Dios, Dios lo va a usar. Dios le va a abrir la boca, Dios le va a dar la palabra. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios sea exaltado sobre todas las cosas. Pero nosotros que conocemos un Dios vivo, un Dios verdadero, tenemos que seguir testificando de la palabra de Dios. Amén. Las buenas nuevas de salvación. Amén, amén. Dios nunca nos ha dejado ni nos dejará. Amén. Dios está con nosotros. Amén. Amén. Ok, Dios le bendiga, Amén. Dios le guarde y vamos a orar. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, amado Dios. Padre, le damos gracias por su palabra, por esta historia que nos enseña, mi Dios amado, Señor Padre, de lo bueno y de lo grande que usted ha sido con cada uno de nosotros, Señor. Usted es el único quien conoce nuestra mente, nuestro corazón, pero confiamos, Señor Padre, en que usted sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por siempre, Señor. Que usted se complace más en la obediencia que en los sacrificios. Y Dios, ayúdenos, Señor Padre, a seguir adorándole en los momentos difíciles de nuestra vida, Señor. Queremos adorarle y servirle, Señor, porque sabemos que nuestro destino es estar con ustedes, Señor. Le rogamos, Señor Padre, por la vida de cada uno de nosotros, por nuestros hermanos que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales que hemos visto. Y usted ha usado esta iglesia, Señor, aunque sea pequeña, pero sabemos que usted está con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, le damos gracias. Amén. Dios le bendiga, amor. Aleluya. Gloria a Dios.